Vamos a compartir su palabra en Lucas 9, verso 1 al 6. Por título dice Misión a los 12. Habiendo, dice, reunido a los 12 discípulos, les dio poder, autoridad sobre todo demonio, para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y le dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Y cualquiera casa donde entréis, quedad allí, desde allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de allí de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por toda la aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Le damos gracias al Señor por su palabra. Cada día que predicamos una palabra es un privilegio poder anunciar la buena nueva de Cristo. Porque sabemos que evangelio es un cambio de vida. Sabemos que anunciar la palabra es comunicar al mundo. Y el Señor empezó haciéndolo con 12. Pero hoy día quiere que todos podamos proceder al mandato que Él hizo con los 12. Mira, dice su palabra por título Misión de los 12 discípulos. Misión es cualquier persona que se insta para hacer un trabajo. Misión es aquellas personas que están bajo algún tutor, bajo algún jefe, para ser encomendado a cualquier cosa. Y por lo tanto el Señor nos da una misión. Y es por eso que nosotros pasamos a ser misioneros. Misión es una ley que Dios empezó a decretar. De los primeros días de la tierra, Dios decretó una misión. ¿Y cuál era su misión? La misión que encomendó Dios fue bien específica: predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Esa es la misión que Dios le ha dado a toda la humanidad. No pone reglas para que tú prediques la palabra. El Señor encomienda a todos que prediquemos la palabra de Cristo. No solo encomienda a los pastores, no solo encomienda a los evangelistas, no solo encomienda a los diáconos. Esta comisión que Dios hace, primero empezó por los 2. Aquellos hombres que entrenó. Antes de que viniera el Espíritu Santo, el Señor anduvo con ellos, caminó con ellos, habló con ellos. Pero hoy día el que nos instruye a nosotros es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos traerá redargullir nuestro corazón. Y Él dice que nos dará a entender todas las cosas. Es por lo tanto que ahora tenemos un nuevo patrón, que es el Espíritu Santo. Es por eso que siempre la Biblia habla de 3, que es la Trinidad. 3 espíritus diferentes. Porque Jesús, tenemos que enfocarnos que Jesús, cuando anduvo en la tierra, fue enviado por el Padre. Antes que existiera Jesús, se le hacía caso directamente al Padre, por visión, por movimiento, por nubes. Era todo era enfocado al Padre. Después vino Jesús. Se le dio el atributo a Jesús. Pues se fue Jesús ahora y el atributo se le dio al Espíritu Santo. Y es por eso que los 3 cumplen diferentes funciones.
Pero dice la palabra que los tres son los mismos. Mira, dice su palabra empezando, dice, habiendo reunido, dice, a los 12 discípulos, le dio poder, dice, y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Habiendo reunido, dice, a los 12, dice, le dio poder y autoridad. Esta es una primera palabra que Dios menciona aquí, como la menciona también Pablo. Porque cuando Dios dice a los primeros discípulos, cuando Él los puso, lo primero que le dio, dice que le dio poder y autoridad. Miren, el Señor le dio poder y autoridad a los primeros discípulos que Él sostuvo. Entonces, ¿a quiénes fue dada la primera autoridad? A los discípulos. Por eso que nosotros vemos en Romanos, cuando Dios dice, podemos ver en Romanos 13, vamos a buscar para ir más o menos entendiendo que el Señor a quien le dio autoridad. Si vamos a Romanos 13, dice, sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí vamos a ir nuevamente a este versículo. Y el Señor le dice, lo primero que hace, reuniendo a los 12, dice, les dio poder y autoridad. Lo primero que adquirieron fueron los hijos de Dios, adquirieron dos cosas: la autoridad y el poder de Dios. Es por eso que también dice su palabra que su reino no solo consiste en poder, que no solo consiste en palabra, sino también en el poder. Y cuando alguien nos entrega un poder, nosotros podemos usar la autoridad. Pero si nadie nos entrega un poder, no podemos usar la autoridad. Primeramente, Dios le entrega un poder a sus discípulos. Poder es aprobar a alguien. ¿Qué primero hace el Señor? Los aprueba y después le entrega la autoridad. Son aprobados y después le entrega la autoridad. Es por eso, mi querido hermano, que nosotros, cuando Cristo va y muere por todos nosotros, Él ya hace un trabajo completo. Desde ese momento nosotros adquirimos una autoridad. Desde ese momento nosotros adquirimos un poder. Es por eso que Dios hoy día dice que Él no hace excepción de personas. Dice que el Señor a todos los tiene escogido para un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ir y predicar la palabra por todo el mundo, a toda criatura. Quien creyere y fuere bautizado sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. Son las primeras reglas del Señor. Por eso que dice que prepara a los discípulos y dice, y le dio poder y autoridad. Lo primero que tuvieron estos hombres fue adquirir el poder. ¿Cómo adquirieron el poder? Primeramente sometiéndose al maestro, sometiéndose a lo que el maestro le enseñaba. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros inmediatamente nos sometemos a Él. Y cuando Dios habla de un sometimiento, Él quiere decir que tú te sometas a las reglas de su palabra. Por eso que Él dice, sométase toda autoridad. Sométase usted, mi querido hermano.
porque el Señor nos dio autoridad. Y por lo tanto tenemos esa autoridad, pero para seguir con la autoridad que Dios nos dio, tenemos que someternos. Y no tenemos que someternos solamente a los hombres de la tierra, sino someterse a su palabra, someterse a su principio, someterse a los estatutos de Cristo. Mira el Señor como dice más adelante, en el verso 2. Dice, y le dio, dice, en el verso 1 dice, y le dio autoridad y poder. ¿Sobre qué? Sobre todos los demonios, para sanar enfermos. Lo primero que tenían los discípulos era tener potestad, es tener influencia contra los demonios. Por eso que su palabra dice que los demonios tiemblan y obedecen a su palabra, porque ellos tiemblan a Jesús. Ellos reconocen, los demonios reconocen cuál es la autoridad. Los demonios reconocen cuál es la autoridad. Y es por eso que ellos se someten y tiemblan a la obediencia de Dios. Lo que debería hacer cualquier hombre. Lo que deberíamos hacer cualquiera de nosotros como persona. Someternos a la autoridad del Padre. Mira el Señor más adelante en el verso 2, y le dio, en el verso 1, y le dio potestad sobre todos los demonios para sanar enfermos. Mira, mi querido hermano, Dios, del día que nosotros le aceptamos a Cristo, nosotros nos sometemos a su palabra. Bajo ese sometimiento adquirimos poder, y bajo ese poder adquirimos la autoridad. Entonces, en hoy día, si una persona no se ha sometido a la palabra, no tiene lo primero, no adquiere poder. Y si no ha adquirido lo primero, menos va a adquirir lo segundo, que es la autoridad. Por eso, hermanos queridos, quiero enfocarme en esto. Que nosotros no solamente tenemos que decir que somos cristianos. No solamente tenemos que decir que somos hijos de Dios, sino nosotros tenemos que someterlos a la palabra de Cristo. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, quiero decirte, mi querido hermano, que tú inmediatamente, tú empiezas a adquirir lo que Dios quiere para tu vida. Poder y autoridad. Y para ir a enfrentar a los demonios, tenemos que primeramente tener el poder y la autoridad para expulsarlo. Por eso que los demonios, dice que Jesse, dice que aquel hombre que andaba con Pablo, dice que va a reprender demonios. Y los demonios le dicen, a Pablo conocemos, pero a ti no te conocemos. Inmediatamente los demonios rechazan a esa autoridad, porque no había autoridad. Inmediatamente los demonios se levantan contra una persona que no tiene autoridad. Y es por eso, mi querido hermano, que los demonios nos conocen. Por eso que la palabra de Cristo no miente. Por eso que Pablo hablaba en Romano y él instaba a la iglesia que como cabeza se pueda someter y someterse a la palabra de Cristo para que podamos adquirir estos dos principios que está hablando Lucas en su escritura. Mira, mi querido hermano, por eso que cada día debemos ir aprendiendo los principios de Cristo. Cada día tenemos que ir aprendiendo lo que Dios dijo para nuestra vida.
y lo que Dios sigue esperando que lo hagamos. Porque estos principios que Dios los puso son principios eternos. Es como los principios que tiene la gente. Mira, sabe que hoy día escuchaba en la Cámara de Diputados muchas controversias, muchos alegatos contra una ley que se estaba legislando para poder sacar nuestros ahorros. Pero primeramente la palabra de Dios dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Segundo, dice su palabra que todo obrero es digno de su salario. Tercero, dice su palabra que todo estatuto o que todo decreto que hayamos hecho tenemos que cumplirlo. Y observaba a estos hombres y uno de ellos dijo: tenemos que tener principios. Y esto me trajo a recuerdo como Dios está diciendo en su palabra. Está hablando de los principios que debemos tener. Y sabe que el mundo ha perdido sus principios. El gobierno ha perdido sus principios. Y la iglesia ha perdido sus principios. Mira, porque cuando vemos a estos hombres, cuando ellos toman un puesto, bajo el acta que lo hacen bajo el estatuto de Cristo. Y ellos hacen un juramento y dicen que no van a ir ahí a ese lugar a trabajar para ellos, sino ellos van a dar todo por los demás. Son estatutos que tienen que cumplir. Son decretos que hacen. Son juramentos que hacen. Pero no los cumplen. Porque son hombres impíos. Es por eso que Dios dijo: no prometas si no vas a cumplir. Más vale no prometer. Porque si prometes y no cumples, condenación va a venir sobre tu vida. Y mira, mi querido hermano, analizaba esto que pasaba en el gobierno y lo analizo a la vida espiritual. Me daba cuenta que en el grupo de los legisladores, en el grupo de los comunistas, en el grupo de los hombres del gobierno, una de las cosas que han perdido han sido los principios. Así como lo tanto, la iglesia también ha perdido sus principios. Por lo tanto, la iglesia, la congregación de Cristo, ha perdido los principios. Y cuando una persona pierde los principios, ¿sabe qué es lo que pierde? La autoridad. Mira, mi querido hermano, esto me ha llevado a meditar. Porque yo cuando veo la iglesia evangélica que ha perdido su principio, y bajo los principios que ha perdido la autoridad. Ha olvidado los principios y a través del olvido de los principios ha perdido la autoridad. Mira, meditaba en esto y decía yo: la iglesia no tiene el poder hoy. La iglesia no tiene hoy día la autoridad. ¿En qué momento perdió todo esto? Cuando ellos dejaron los principios de Cristo. ¿Cuáles eran los principios de Cristo? Honra a tu padre y a tu madre, y los días se te alargarán. Pero hoy día vemos mucha gente desobedeciendo a los padres y a las madres. Los principios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ámale con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente.
Segundo principio. Hoy día usted ve el desorden en las congregaciones. Hoy día usted ve un evangelio totalmente diferente. Dejaron los principios. Si vamos nosotros a la antigüedad, cuando el evangelio que nosotros escuchábamos y el evangelio que a nosotros nos predicaban, ¿sabe cuál era el evangelio que nos predicaban? No andes metido en el mundo. No andes jugando a la pelota. No te mezcles con el mundo. No andes en la fiesta. No traiciones a tu esposa. Gobierna bien tu hogar. Esos eran los principios que hablaban los hombres antiguos. Pero hoy día es todo lo contrario, mi querido hermano. Hoy día el evangelio que se predica, juega la pelota, comparte con el mundo, toma todo lo que quieras, búscate la mujer que quieras, hace lo que quieras. Cristo lo hizo todo por ti. Se han olvidado los principios, mi querido hermano. No ha cambiado la palabra sigue siendo la misma. Pero lo que pasa es que el ser humano ha perdido los principios. Y es por eso que cuando yo leo esto y me doy cuenta que el ser humano ha perdido los principios de Dios, como lo que Dios está relatando aquí. Porque Dios lo primero que hace con sus apóstoles, los prepara, los aprueba. Bajo esa aprobación ellos reciben el poder. Y bajo ese poder reciben una autoridad. Hay reglas que cumplir, mi querido hermano. Y cuando la iglesia falta a esos principios, déjame decirte que pierde todo lo que es la autoridad de Cristo. Por eso que dice su palabra en el verso 2, y lo envió, dice, a predicar el reino de Dios para sanar todos los enfermos. Y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordo, ni alforja, ni pan, ni dinero lleves, ni 2 túnicas. Ya el Señor, enviando a estos hombres, le entrega el poder, le da la autoridad. Teniendo, mi querido hermano, usted la autoridad, teniendo usted, mi querido hermano, el poder, usted ya no debe preocuparse de lo que va a comer, de qué es lo que va a vestir. El Señor entregándole ya la autoridad a usted, entregándole el poder, usted ya no puede empezar pensando lo que es el mundo. Ya no puede estar pensando como el mundo. Es por eso que Dios dice, anda y no lleva alforja, no lleva ropa. Anda a predicar el evangelio. En hoy día, mi querido hermano, si un pastor nos lleva 4 vestimentas, si no lleva un maletín con comida, si no le pagan el mejor hotel, si no le dan el mejor salario, ese pastor no va a predicar. Hoy día el evangelista, mi querido hermano, si la iglesia no cumple con los 100 miembros que le pide el evangelista y con la cantidad de plata que él pide, no va a predicar. Si el evangelista no tiene 3 vestimentas, si no tiene los mejores zapatos, si no tiene una limusina, no va a predicar. Y es por eso que Cristo le está diciendo a sus apóstoles, le dice, no lleva alforja, no lleves comida, no lleves ropa, anda a predicar el evangelio. Por eso, mi querido hermano, voy a volver a recalcarle,
La iglesia ha perdido el principio. El mundo ha perdido los principios. Y bajo los principios que ha perdido la autoridad. Y ha perdido lo que Dios ha querido que cada hombre de Dios lo tenga. Ha perdido el poder. Es por eso que hoy día usted ve solamente circos. Solamente ve un espectáculo de un hombre que va a hacer todo un show. Pero a través del show que él hace, también cobra. El evangelio que Dios está hablando en su palabra no es el evangelio que traicionan los hombres. Por eso que Dios nos dijo claritamente que muchos anticristos saldrán por todo el mundo. Estarán con nosotros, pero no son de nosotros. Hombres supermente diferentes a lo que Cristo establece en su palabra. Predicadores modernos, predicadores con grandes famas, predicadores de alta tecnología mental, predicadores de mucha alta estima. Mira, mi querido hermano, es por eso que tenemos que volver a la verdadera palabra de Cristo. Mira, el Señor dice, anda y predica la palabra. Anda y predica la palabra, Liz. No tomes nada por el camino. No tomes bordón, alforja, no tomes pan, no tomes dinero, no lleves túnica. Anda solamente a predicar el evangelio nada más. El Señor no te dice, toma plata, ándate al mejor hotel, lleva 10 par de zapatos, llévate 2 vestimenta, 3 vestimenta. No te dice eso. El Señor te envía con el poder que Él te ha dado y con la autoridad que Él te ha dado. Es por lo tanto, mi querido hermano, que hoy día van a salir muchos predicadores en toda la tierra. Pero el verdadero predicador será el que hace la palabra. Porque la palabra de Dios me explica que no todo el que dice Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad del Padre. Por eso, mi querido hermano, predicar cualquiera puede predicar. Cualquiera puede hablar de Cristo y Dios no lo prohíbe. Lo que prohíbe Dios, que no hagan lo contrario para no perder lo que Dios te da. Porque Dios a todos los hombres que predican su escritura le da poder y le da autoridad. Pero aquellos hombres estarán predicando con la autoridad. Estarán predicando con poder, como dice la palabra. Estaremos predicando, como dice la escritura, con poder y autoridad. Cuando un hombre predica con la autoridad y con el poder, nunca se va a rechazar, ni nunca se va a paralizar por lo que tiene que decir. Mira, mi querido hermano, la autoridad es someterse a la palabra y relatarla como está dicha. Porque la autoridad es consecuencia de lo que tú estás hablando. Es por eso, mi querido hermano, que mucha gente a veces nos trata de soberbio. Porque quiere que nosotros le pidamos perdón por lo que hemos hablado. Pero cuando yo tengo la convicción de lo que estoy hablando, no me puedo rechazar ni cambiar la manera que estoy hablando. Porque sería un bipolar. Ese es el problema de hoy día. Hay muchos bipolares que por caerle bien a la gente, que por caerle bien al hermano, hablan una palabra y enseguida dicen, perdóneme hermanito por lo que estoy hablando,
Perdóneme si ya me ha salido una mala palabra. Mira, mi querido hermano, no tenemos que pedirle perdón a nadie. Si un hombre de Cristo tiene un convencimiento, si un hombre de Dios está convencido que está relatando la Escritura como debe ser, no tiene por qué arrepentirse. Mira el Señor cómo le dice en su palabra. El Señor le dice en su palabra que no lleven nada. El Señor le dice en su palabra que no lleven nada. Mira, su palabra dice más adelante, dice, y cualquiera, dice, de la casa donde entréis, dice, quedad allí, dice, y desde allí, dice, salir. Y cualquiera casa donde entréis, dice, quedad allí, y desde allí salir. Porque dice, no os recibiréis, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, y en testimonio contra ello. Por eso que el Señor nos manda, mi querido hermano, a predicar la palabra. A predicar la palabra nos manda el Señor. Y cuando nos manda a predicar la palabra, dice que entremos a aquellas casas. Y si aquella casa no quiere recibir la palabra, dice el Señor que nosotros los sacudamos los pies. Que nos podamos sacudir los pies y nos salgamos de ese lugar. Porque el Señor nos está dando una orden de ir y predicar la palabra ahí. Y que prediquen la palabra con autoridad. Y el que no te escuche la palabra, dice el Señor que te sacuda los pies de ahí y te salga de ahí. Sacudid el polvo de vuestros pies. Y dice, el verso 6 dice, y saliendo, dice, pasaban por toda la aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Mira, mi querido hermano, lo que hacían aquellos apóstoles. Tenemos que entender que primeramente el Señor los llama. Segundo, el Señor los prepara. Y a través de su preparación, ellos adquieren un conocimiento. Y a través de ese conocimiento, ellos adquieren un poder. Por eso que a veces mucha gente piensa que tener poder es tener mucho conocimiento. Pero tener poder es tener conocimiento y practicar aquel conocimiento, y eso se practica y se convierte en poder. Es por eso que aquellos apóstoles tenían un conocimiento, pero ahora tenían que adquirir ese conocimiento. Porque no solamente era tener conocimiento. Por eso que hoy día hay una manera de entender diferente la palabra. Cuando tú adquieres poder, cuando tú tienes conocimiento y practicas ese conocimiento, entonces esto se convierte en el poder. Es por eso, mi querido hermano, que no es solo tener conocimiento. Mira lo que hacían los apóstoles. Ellos adquirieron un conocimiento. ¿Y qué hicieron? Ellos cumplieron lo que habían aprendido. Y esto se transformó en un poder. Y de ese poder ellos adquirieron la autoridad. Bajo el poder que tenían, que lo adquirieron bajo un conocimiento. Pero ese conocimiento ellos tuvieron que practicarlo. Por eso, mi querido hermano, nosotros tenemos que llevar a cabo el conocimiento, pero practicar ese conocimiento
para que ese conocimiento se convierta en poder. Y ese poder se convierta en una autoridad. Y así tú vas a tener los principios que debía tener un apóstol. Y desde ahí se va a cumplir la escritura que está en Romanos. Sométase toda persona, toda autoridad que ha sido expuesta por Dios. Porque no hay autoridad que no haya sido de parte de Dios. El Señor no puso a los árboles. El Señor no puso a los perros ni a los cerdos. El Señor no puso a las vacas a hablar. El Señor nos dio la autoridad a nosotros como varones para que prediquemos y anunciemos el reino de Cristo. Y quiero decirte una cosa, mi querido hermano. Ese poder se lo dio Dios a los hombres primeramente. Porque no quiero ser machista, mi querido hermano, pero de los 12 que llamó el Señor, no había ahí una apóstola. Había un solo apóstol. No había mujeres. Así que se habla de solo hombres y los 12 hombres. Por eso que Dios le entregó el poder. Porque el poder tenía que haber sido adquirido sobre la autoridad, sobre la cabeza del hogar. Desde ahí comienza la primera autoridad que Dios empieza a darle a los hombres en la tierra. Desde ahí empieza el concepto de autoridad. Desde ahí empieza a hablar Dios de las autoridades. Es por eso que la primera autoridad que dio Dios. Y Él por eso que dice, ninguna autoridad que Él ha llamado. Porque Él no hizo el llamado a los apóstoles como al lote. Él no hizo un llamado así como los hombres a los apóstoles. Él llamó, los escogió, los envió. Porque a los mismos que Él llamó, Él también los predestinó. Y a los mismos que Él predestinó, también los envió. Mira, mi querido hermano, el Señor nos habla específicamente y nos habla tan claramente que a veces nosotros nos queremos hacer más complicaciones en nuestra vida. Es por eso que es por eso que Salomón en Eclesiastés dice que todo es vanidad. Es por eso que Salomón relata ahí en Eclesiastés que todo es vanidad. Que de qué saca de estudiar tantas cosas. Si eso es solo vanidad, te dice Salomón. Porque dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque no tienes que llenarte de grandes historias. Porque de qué te va a valer. Es lo mismo que él pronuncia Salomón y dice, ¿de qué le vale al hombre trabajar? Si no trabaja para él, si no trabaja para el que queda. Porque él se va a morir. ¿Y de qué le vale adquirir tanta riqueza? Si ni ha pensado que él le va a dejar esa riqueza. Vanidad y vanidad. Por eso que Salomón adquirió una sabiduría. Y él relata que esa sabiduría que le dio Dios, él vio debajo del sol, dice, todo lo que hacía el hombre en la tierra. Quería aprender grandes historias, quería llenarse de discipulados, quería trabajar y ganar mucho dinero. Eso lo vio Salomón. Lo vio Salomón, mi querido hermano. Eso es lo que está aconteciendo hoy. Hoy día los hombres se quieren llenar de tanta sabiduría. ¿Para qué? Si no cumplen ni siquiera lo primero. ¿Para qué se van a llenar de tantas lindas palabras
y de tantas palabras elocuentes y de tantas palabras tan hermosas para aquellos hermanos. ¿De qué va a valer eso, mi querido hermano? Si Dios solamente te manda a ti con un solo propósito. Predica la palabra. Háblale como está diciendo la palabra. No le des vuelta al asunto. Si Dios te dice anda a predicar la palabra y si el hermanito no la quiere escuchar, pues sacúdete los pies y sal de ahí. Si Dios no se complica. El que es complicado somos nosotros. A veces nos metimos en las congregaciones y la gente no quiere escuchar la palabra y nosotros nos queremos quebrar la cabeza tratando de cuestionar a los hermanos. No, el Señor no se cuestiona. El Señor te dice claritamente, sacúdete los pies, bótate el polvo y retírate de ahí. El Señor te dice, prepárate, anda y predica la palabra por todo el mundo. No lleves ropa, no lleves alimento, no lleves plata. Pero no, los evangélicos de hoy tienen que ir con plata, tienen que ir con 4 pares de zapatos, tienen que ir con harta ropa para demostrar, tienen que ir en una limusina, tienen que ir en un avión. Es por eso, mi querido hermano, que a veces estamos muy alejados de la palabra de Cristo. ¿Por qué estamos tan alejados de la palabra de Cristo? Porque, mi querido hermano, la mayoría del 70% de los evangélicos, ¿sabe lo que han dejado? Los principios. Los principios de la palabra. ¿Sabe cuáles eran los principios? Los principios que usted ha defraudado en la palabra de Dios. ¿Cuáles principios ha dejado usted? Ha dejado los principios que dice Pablo. Trabajar. Porque todo hombre que no trabaja no es digno de su salario. Mas el que no trabaja, dice Pablo, denlo por anatema, por incrédulo. Dale por incrédulo. Mi querido hermano, si usted no le quiere trabajar a Dios, Dios un día le pedirá cuenta. Usted debe trabajarle a Dios como Dios quiere. Usted debe trabajarle a Dios como Él quiere nomás solamente. No busque reglas. No busque cosas. No se afane en tener en este mundo. ¿Para qué se afana si mañana va a morir? ¿A qué le va a dejar las propiedades? ¿Por qué está pensando en sus hijos? ¿Por qué está pensando en el resto? ¿Por qué se desgasta físicamente? Si Dios no quiere eso. Dios quiere que tú cumplas la palabra solamente, nada más. No te quiebres la cabeza de qué te vale trabajar tanto. Vas a adquirir un poquito de dinero con mucha fatiga y trabajo. Y esto te va a cansar. Es por eso que, mi querido hermano, hay que conformarse con lo que tenemos. Si tú has adquirido un poquito de conocimiento, quédate con eso. Si tienes poquito en tu hogar, quédate con eso. Mientras tú más quieras, más gasto vas a gastar. Mientras el rico más plata se hace, más tiene que sumar para que lo gasten. Mientras una empresa empieza con 5 obreros y esa empresa empieza a ganar mucho más dinero y va poniendo más gente y va ganando más plata y va poniendo más gente. Es por eso que la plata te llama a gastar más. Gane poco o ganes harto, va a ser lo mismo. Por eso que su palabra dice, más adelante, mi querido hermano, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio. ¿Qué hacían estos apóstoles?
¿Qué hacían estos apóstoles, mi querido hermano? Ellos solamente anunciaban el evangelio. Y no discutían que Juan era mayor. Y no discutían que Pablo era mayor. Y no discutían que Bernabé era mejor que ellos. No había discusión, mi querido. Y Dios, para que esto no se contendieran de lo que tenían que hablar, ¿sabe lo que hizo? Mandó de 2 en 2. Es por eso que hoy día debes cumplir la palabra de Cristo. Ir de 2 en 2 por toda la nación. Ir de 2 en 2 caminando por todo el mundo predicando el evangelio. Ya no te cuestiones más. Ya déjate de andar haciéndole caso al mundo. Haz esta palabra de Cristo. Sea un mensajero de Dios. No pienses en lo que tienes que tener para predicar la palabra. Sométete a Cristo. Sométete a su obediencia. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y búscale a Él. Por eso, mi querido hermano, el mensaje de hoy para su vida es que usted predique la palabra. Y que predique la palabra sin límite. Predica la palabra sin límite. Predica la palabra sin cuestionamiento. Predica la palabra sin ningún compromiso. Predica la palabra por amor. Predica la palabra por amor a Cristo. Eso es lo que debes hacer. No hay otra salida. El Señor preparó a sus apóstoles y los envió. Pues si tú has sido preparado por la palabra, te has sometido a los estatutos de Cristo, has adquirido un conocimiento y ese conocimiento lo has practicado, quiero decirte que ya tú tienes poder. Y ya teniendo el poder, tú tienes la autoridad. Y ya teniendo la autoridad, tú puedes trabajarle a Dios. Esos son los principios que Dios tiene. Esos son los principios que Dios quiere. Vuélvete a los principios de Cristo. La iglesia tiene que volver a los principios. La iglesia tiene que volverse a los principios de la palabra. Dejarse de andar poniendo reglas humanas. Dejarse de andar predicando otro evangelio que no es el evangelio correcto. Dejándose de andar atesorando cosas en esta tierra para las polillas. Dejándose de andar entreteniendo a la gente. Es por eso que el evangelio tiene que seguir, como dice su palabra. Mira el evangelio cómo se ha perdido, mi querido hermano. El evangelio hoy día ha perdido la autoridad. Hoy día ya nadie quiere ir al evangelio. Porque sabe, mi querido hermano, porque muchos han predicado un evangelio no el correcto. En hoy día la gente no está preparada. ¿Sabe por qué no está preparada? Porque nunca la iglesia se preparó. Porque nunca la iglesia se levantó a predicar un mensaje como debía ser. Hoy día yo estoy viendo. Están saliendo muchos predicadores predicando la palabra fuerte. Anunciando que esto es lo que debía ser. Encuentro que es demasiado tarde. Hoy día el evangélico quiere hablar de lo que no ha vivido. Es como el político. El político, ¿usted por qué cree que hoy día se está apresurando? Se está corriendo porque está siendo alcanzado. Están sacando bonos para darle a la gente. Están entreteniendo a la gente ya con pastillas, con beneficio. Pero ya la gente no cree. Es así como la iglesia. En hoy día ya se han levantado grandes predicadores. Y están predicando una palabra a lo mejor más fuerte, más cargada al pecado. Pero ya, ¿de qué vale? Ya la gente no cree. Porque se perdieron los principios. Mira, cuando una persona, mi querido hermano,
¿Sabe qué es lo que pasa cuando una persona es defraudada? Inmediatamente, ¿sabe lo que pasa? Él pierde una confianza. Y cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Ya no vuelve a ser lo mismo. Es como aquel hijo, mi querido hermano, que pierde la confianza en su hogar. Y después ya no vuelve a ser el mismo padre. Mira, mi querido hermano, la iglesia, el mundo ya no tiene confianza en la iglesia. El mundo ya no tiene confianza en los evangélicos. Hemos caído todos a un mismo saco. Pero quiero decirte con honestidad, la culpa, ¿a quién se la podemos echar? ¿A quién le podemos echar la culpa, mi querido hermano? Si 40 años se predicó un evangelio moderno, hoy día, mi querido hermano, ni que yo predique el evangelio verdadero de esta palabra, sabe que la gente ya no quiere hacer caso, ni va a hacer caso, porque sabe lo que ha pasado, mi querido hermano. La gente ya ha perdido la confianza. La gente ya ha perdido la confianza. Y del momento que perdió la confianza, ya las cosas no vuelven a ser iguales. Y es por eso, mi querido pastor, mi querido evangelista, yo creo que este es tiempo solamente de pedirle a Dios perdón. Solamente pedirle perdón a Dios. He analizado en este tiempo por qué ha sucedido estas cosas. Y he analizado este tiempo y he analizado lo que decía Abraham. Cuando Abraham se levantó orando por una nación, orando por un pueblo que ya no se podía orar. Ya estaba en juicio. Sodoma y Gomorra ya estaban en la mano de Jehová. Ya estaba decretado el juicio sobre ellos. Ya no había nada más que hacer. Mira, mi querido hermano, hoy, ¿qué podemos hacer? Hoy día, tratemos como tratemos de hablarle la palabra a la gente. La gente ya no va a creer en nada. Ya el mensaje moderno ya perdió su popularidad. Ya el mensaje bonito, ¿sabe lo que ha hecho? Aburrió a la gente. ¿Sabe el mensaje moderno? El mensaje de paz, el mensaje de amor. ¿Sabe lo que ha dado? Ha cansado al mundo. Hoy hay un mundo desamparado. Hoy hay un mundo endurecido. Hoy hay un mundo que ya no quiere obedecer a Cristo. Se han rebelado contra Dios. Es por eso que, mi querido hermano, tú predicaste 30 años un evangelio de modernidad para sostener 50 miembros en una iglesia. Hoy día solamente, no quiero juzgarte, pero solamente te voy a decir una cosa, que con el poder de Dios te puedo condenar. Porque ¿sabes qué? Te voy a leerte lo que dice los principios de la condenación. Cuando una persona es condenada, ¿sabe qué es lo que hace? Usted lo desautoriza de lo que él está haciendo. Y yo, en el nombre del Señor, se enoje o no se enoje usted, tengo la facultad para condenar. Porque el Señor nos dice en su palabra que debemos juzgar, pero con justo juicio. Mire lo que dice condenar, mire. Condenar, ¿sabe lo que significa? Desaprobar y rechazar enérgicamente una conducta o una acción o una doctrina que se considera inapropiada, inmoral. ¿Sabe lo que ha sido hoy día el evangelio? Ha sido un evangelio inmoral.
Es por lo tanto que nuestros labios pueden decirte que están condenados. Están condenados, mi querido hermano. Pues alegue, pues pelee, pues diga lo que diga, está condenado, porque no ha declarado la palabra como debe ser. Y la condenación es desaprobar y rechazar lo que usted ha dicho malo. Está desaprobado. Cristo ya lo desaprobó. ¿Sabe que usted cree que Cristo ha aprobado sus mensajes? ¿Usted cree que Cristo ha aprobado todo lo que habló por año? Quiero decirte que Cristo ya ha desaprobado todo lo que ha hecho la humanidad. Está todo desaprobado ya. No hay nada aprobado. Por lo tanto, porque no se ha levantado nadie a decir, volvamos a los principios de Cristo. Ahí en delante escuchaba en La Moneda. Dijo un hombre, hemos perdido los principios. Tal vez venga la conciencia a esos paganos y ellos recapaciten y vuelvan a los principios. Si los paganos lo pueden hacer, mi querido hermano, hoy día todavía usted lo puede hacer. Vuelva a los principios de Cristo. Vuélvase a los principios de Cristo. Que su conciencia lo traiga nuevamente al verdadero evangelio, a la senda antigua, a lo que dijo Pablo. Vuélvete a la escritura. Vuélvete a las sendas antiguas. Vuélvete al evangelio de Dios. Vuélvete al verdadero cristianismo. Déjate ya de andar amontonando gente en una iglesia, mi querido hermano, mi querido pastor. No va a ser por todas las almas que tenga. Usted podrá tener 100,000 almas, pero ¿sabe lo que le va a decir Dios? Dios lo va a desaprobar si usted no ha tenido un alma que le ha hablado de la consagración, de la santidad. Dios lo va a desaprobar si usted no le ha hablado a una congregación del pecado. Dios lo va a desaprobar si usted no le ha hablado a una congregación de los principios de Cristo. Dios lo va a desaprobar. Pues hoy día puedo tener mucho juzgamiento. Puedo ser juzgado por el mundo por todas estas palabras que he dicho. Pero un día quiero decirte, mi querido hermano, que Dios va a preguntarme a mí por todo lo que he hablado, pero también te va a preguntar a ti por todo lo que has escuchado. Así que mis palabras son condenadas para mí y también para el que escucha. Por eso, mi querido hermano, si yo le estoy faltando a la palabra, si yo, mi querido hermano, le estoy poniendo, le estoy sacando, la condenación va a venir sobre mi vida. Y es por lo tanto que yo necesito ser aprobado por Cristo. Y necesito en este tiempo que más que nunca el Señor me dé la revelación y la fuerza para que cada día pueda predicar como a los que Él mandó. Con autoridad, mi querido hermano, y con poder. Predica la palabra con autoridad y con poder. Ya es tiempo, mi querido hermano. Vuélvete a Cristo y predica la palabra con poder y autoridad. Ahora, mi querido hermano, quiero solo bendecirte. En el estado que te encuentras, abogado tiene. Pero necesitamos volvernos a Cristo. Hoy día lo que tú hayas hecho, tú tienes que ir a la conciencia. Reconoce tu pecado. No juzgues. No me juzgues por haberte dicho esto. Ni te enojes por haberte dicho esto. Mejor analiza tu vida. Y piensa si has sido uno de los que te relaté. Pues si no lo has sido, pues estás salvo. Pero si has sido uno de ellos, de los que te ha relatado la palabra, pues pídele perdón a Dios.
Confiesa tu pecado y dile a Dios que de aquí en adelante te pueda ayudar a predicar la palabra como está escrita. Porque no vale, mi querido hermano, juntar, sino vale la calidad de persona que tú has preparado. El Señor por eso no se fue a la multitud, sino pescó 12. Los 12 que Él preparó. Las 12 personas que Él fue capacitado. Porque el que abarca mucho, poco aprieta. Es por eso, mi querido hermano, que Dios es sabio. Él pescó a 12 porque a 12 Él solo podía discipular. Mira, mi querido hermano, ¿cuánto estás agarrando tú? Tienes 120 y ¿a cuánto has discipulado? El Señor solamente tenía 12 y a los 12 los discipuló. ¿Tú tienes 120? ¿Tienes 200? Pues pregúntate a cuánto has discipulado. Te dejo hasta ahora, que Dios te bendiga, que Dios te cuide y te dé cada día una conciencia mejor. En el nombre del Señor. Amén y amén.